Podcast Canal Senior. Nuestro protagonista de hoy se llama Antonio. Antonio tiene 63 años y está valorando jubilarse anticipadamente. Accede a una herramienta de orientación que utiliza sus datos laborales para mostrarle cuánto cobraría si deja de trabajar ahora. Si deja de trabajar ahora, dentro de un año o cuando alcance la edad ordinaria. El sistema analiza su vida laboral y le recomienda seguir trabajando 18 meses más porque, según su estimación, jubilarse ahora reduciría notablemente sus ingresos. También detecta como no acreditado un periodo trabajado hace años en otra empresa. Antonio confía en la recomendación, pero al revisar su documentación comprueba que ese periodo sí debería figurar. Es ahí, entonces, donde surgen las preguntas. ¿La herramienta únicamente ha aplicado una fórmula o ha utilizado inteligencia artificial para interpretar su expediente? ¿Por qué ha descartado ese periodo? ¿Puede pedir que una persona revise la estimación? ¿Quién responde si toma una decisión económica basándose en un resultado incorrecto? Hoy el objetivo es profundizar a partir de esta situación hipotética para explicar posibles diferencias, todo lo que se esconde detrás de estos procedimientos, qué garantías deben existir cuando una inteligencia artificial interpreta datos o formula recomendaciones, qué derechos tenemos nosotros al respecto y cómo protege la política europea actualmente. Para hablar de eso y más necesitamos a alguien como Marcel Muñoz Rodríguez, que es politólogo especializado en asuntos europeos e internacionales, actualmente coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas y además publica análisis y artículos de opinión en medios de comunicación especializados. Marcel está hoy con nosotros en Canal Senior para ver por qué Antonio ha tomado esta decisión y cómo podemos remediar un poco estas consecuencias o qué tipo de alternativas tenemos al respecto. Marcel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy en Canal Senior con nosotros. Buenos días, gracias a ti por la invitación. Bueno, lo primero de todo, Marcel, ¿puede una IA analizar este tipo de situaciones? Porque parece un caso demasiado irreal, pero quizá haya procesos burocráticos donde una inteligencia artificial puede ver e interpretar nuestros datos personales. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta muy útil que nos puede ayudar perfectamente pues, a analizar nuestra vida laboral, a comparar escenarios e incluso nos puede hacer recomendaciones. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que a diferencia de una calculadora o del uso de una fórmula fija, la IA infiere, ¿no? Es decir, que no solo aplica la fórmula que es legal, sino que además cruza datos de tu vida laboral con patrones de miles de otros casos y a partir de ahí la inteligencia artificial deduce que quizás pues, te falta un periodo de cotización que realmente sí que tienes o te formula algunas recomendaciones que no son las mejores en tu caso personal. ¿Y hay algún tipo de situaciones, digamos, burocráticas de prestación de ayudas, de servicios, donde sea literalmente público que existan herramientas de IA para ayudar en estos procesos a los profesionales? Eso existe. La inteligencia artificial no solo está en el sector privado, como en aplicaciones de entretenimiento, como puede ser Netflix, con los algoritmos de recomendación o con Google Maps cuando nos recomienda la ruta más rápida, sino que también lo encontramos desde bancos para valorar si te dan un crédito, hasta aseguradoras para calcular tu perfil de riesgo y también en la administración pública. Lo que sí que ahora entraremos más en detalle en eso, pero la regulación no permite que una persona sea sujeto de una decisión absolutamente automatizada a través de la inteligencia artificial y también nos da pues, mecanismos para protegernos ante estas situaciones. Nuestro protagonista de esta historia, al ver que existe esa posibilidad de que una herramienta de IA haya interpretado mal sus datos, ¿qué opciones tiene como persona afectada? Primero, ¿podría reclamar o podría intentar revisar eso de forma presencial con un trato humano? Mira, pues tenemos dos casos. El primero, si fuese algo meramente consultivo, que no es vinculante, que es
la persona interactuando con un chat de inteligencia artificial, pues el proveedor tiene que informar en todo momento a ese individuo, ¿no?, que está interactuando con una inteligencia artificial y que no, y los riesgos que eso conlleva, ¿no? En el caso de que sí que fuese una consulta vinculante, es decir, que dependiese de esa consulta pues tu pensión, sí que el ciudadano tiene formas de defenderse, ¿no?, que serían principalmente, aparte de una serie de requisitos que esos programas deben pasar antes de salir al mercado. Luego podemos, por ejemplo, por ley tiene que estar, la última decisión la tiene que tener un humano, es decir, tiene que haber una supervisión humana, y si algo de todo eso fallase, sí que podemos asistir por ejemplo, a la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que tiene las competencias de inspección y sanción. Pero lo que tenemos que tener claro es que en el caso de que fuese vinculante, en ningún caso tu pensión debe depender de una decisión de la inteligencia artificial. Siempre tiene que haber supervisión humana efectiva. ¿Y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial puede proteger una situación como esta, o sería competencia de la regulación que haya a nivel estatal de IA? Pues mira, justo el Reglamento Europeo en Inteligencia Artificial, tanto en el anexo 3 como a lo largo del reglamento, especifica que el uso de IA o los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para evaluar el acceso a prestaciones y servicios públicos esenciales son considerados de alto riesgo, ¿no?, porque se ponen en juego pues, los derechos fundamentales de las personas. En estos casos, en estos modelos que se consideran de alto riesgo según el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, pues se requiere al proveedor primero garantizar la calidad de los datos con los que trabaja, luego aportar documentación técnica de cómo funciona ese modelo, asegurar una generación automática de registros para posibles auditorías posteriores en caso de que hubiese algún problema, también asegurar un diseño del sistema de forma que una persona humana pueda supervisarlo de manera efectiva en cualquier momento. Y finalmente también nos da la posibilidad, pues evidentemente, de reclamar ante las autoridades competentes, como he dicho, en este caso la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Este reglamento de inteligencia artificial intuimos, claro, que es relativamente nuevo por la novedad que ha traído la IA en los últimos años, que ha sido una verdadera revolución. ¿Cómo funciona este reglamento un poco a nivel sencillo para que lo entendamos todos? ¿Qué regula exactamente? ¿Qué cuestiones de IA regula este reglamento? Pues mira, este reglamento es fundamentalmente, se basa fundamentalmente en la prevención, ¿no? Y su mecanismo central es clasificar el uso de sistemas de inteligencia artificial según niveles de riesgo a través de lo que podríamos llamar una pirámide con 4 categorías, ¿no? Primero tenemos la base, los de riesgo mínimo, que podrían ser, por ejemplo, los correctores ortográficos, que esos no tienen unas obligaciones específicas. Después vienen los de riesgo limitado, que se refiere a sistemas como ChatGPT, por ejemplo, ¿no?, chats con los que solemos interactuar, generadores de texto, donde tienen principalmente la obligación de informar al usuario de que está interactuando con una inteligencia artificial, ¿no? El tercer nivel es el alto riesgo, que es donde encajaría, por ejemplo, esta consulta si fuese vinculante de la pensión, y que son principalmente esos sistemas que pueden afectar tanto a los derechos fundamentales de nosotros, de los ciudadanos, como a la seguridad o el acceso a servicios públicos. Y ya finalmente, en la cúspide de la pirámide, tenemos las prácticas que directamente están prohibidas, ¿no?, como podrían ser, por ejemplo, los sistemas de puntuación social, como el crédito social chino o el reconocimiento facial masivo en espacios públicos. ¿Hay algo de esto que se pueda ir perfeccionando, mejorando, que se implanten nuevas medidas? ¿Basta que estemos en una vorágine de cambios tan constantes con respecto a la inteligencia artificial? ¿Este es un modelo establecido ya, aprobado? ¿Tiene posibilidades de seguir modificándose? Sí, a ver, está en vigor desde este agosto de 2026, pero para que nos hagamos una idea, ¿no? La propuesta llega de parte de la Comisión en el año 2021 y ese texto original sufre una transformación tremenda en el año 2022 cuando surge
la inteligencia artificial generativa, es decir, de uso masivo con modelos como ChatGPT, ¿no? Así que vemos que, bueno, regular un fenómeno tecnológico que está todavía en marcha, pues es altamente complejo y va a comportar actualizaciones constantes según avance este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, también nos encontramos que desde su aprobación en 2024 de este reglamento también ya se han simplificado algunos trámites para pymes, porque las pymes se sentían ahogadas en determinados momentos, ¿no? Entonces, es una regulación muy amplia, integral, horizontal, que atiende a todo tipo de inteligencia artificial, pero sí que es verdad que a medida que vaya avanzando, pues va a tener que ir modificándose a la realidad tanto económica como social. ¿Europa instruye o dicta a los países europeos cómo tienen que regular ciertos aspectos en sus propios países? Sí. Depende de la materia de la que hablemos y luego depende de lo que se aprueba. Si se aprueba una directiva, las directivas tienen que pasar por un proceso que es bastante tedioso de transposición, que es básicamente adaptar los objetivos de esa directiva de la Unión Europea a pues, la realidad nacional. Luego tenemos los reglamentos, que es este caso, ¿no? El reglamento de inteligencia artificial, que sí que se aplica directamente a la legislación de los países, de los Estados miembros, sin necesidad de pasar por, como digo, ese tedioso proceso de transposición de directivas. Hemos estado hablando de que sobre todo es la prevención lo más destacado del reglamento europeo que teníamos con los 3 niveles, pero ¿hay algún modelo de inteligencia artificial que intenta impulsar la Unión Europea? ¿Algún modelo concreto? Pues sí, a nivel regulatorio el modelo de inteligencia artificial que trata de promover la Unión Europea es un modelo enfocado en el riesgo del uso de la inteligencia artificial, ¿no? En una regulación que sea, como he dicho, horizontal e integral y que además ponga en el centro la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y también la norma o el principio de supervisión humana en todos los procesos que interactúe la inteligencia artificial y que luego tengan consecuencias directas para las personas, ¿no? Eso también es debido a que, a falta de tener nosotros empresas o de estar presentes en las principales capas de la cadena de producción de la inteligencia artificial, es decir, no producimos semiconductores, no producimos no extraemos materias primas críticas, pues lo que sí que podemos hacer es aprovechar que tenemos un mercado de 450 millones de personas, ¿no? Que es uno de los mercados con mayor poder adquisitivo y que es de los más regulados. Y a partir de ahí, pues intentar usar la regulación como una palanca de poder para que el resto de países, si quieren entrar en el mercado europeo, pues se tengan que adaptar a nuestras normas. ¿Y en qué se puede diferenciar este modelo respecto al de otros países, que, por ejemplo, como Estados Unidos, como China? Pues mira, principalmente son 3 filosofías totalmente distintas, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, domina un enfoque pro-innovación, donde la regulación es muy fragmentada entre los distintos estados y además es muy sectorial, y donde tiene mucho peso, por ejemplo, la autorregulación voluntaria de las propias empresas. La lógica del gobierno estadounidense es no frenar a sus principales empresas, ya que son su principal ventaja competitiva, ¿no? Estamos hablando pues, de Google, Meta, OpenAI, Anthropic, etcétera, etcétera. Además, Estados Unidos también está en una guerra comercial y tecnológica con China, lo que comporta también el uso, por ejemplo, de controles de exportación como un arma geopolítica en esa competencia, como vimos en 2022 con la prohibición de exportar chips de última generación de Nvidia a China, unos chips que son esenciales para entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Luego, por ejemplo, China tiene también regulación que llegó incluso antes que la europea, pero que está orientada principalmente al control estatal, ¿no? Podríamos decir que Pekín regula los algoritmos de recomendación para que el contenido se alinee con lo que ellos dicen, con lo que el régimen denomina los valores socialistas fundamentales. También usa la inteligencia artificial como un instrumento de control masivo, de vigilancia masiva. Tienen unas 700 millones de cámaras instaladas en todo el país, además con control facial. Y además también se caracteriza por un apoyo con recursos estatales de lo que serían sus campeones nacionales, ¿no? Sus empresas punteras en inteligencia artificial, como puede ser Huawei, Baidu o Alibaba.
Y, como hemos dicho, ¿no?, frente a estos dos modelos, la Unión Europea trata de promover un tipo de modelo más regulado, con los derechos de las personas, ¿no?, los derechos fundamentales en el centro, etcétera, etcétera. Claro, entonces Europa no puede competir, digamos, tecnológicamente, sabiendo que Estados Unidos apuesta en inversión y no en regularización. ¿Entendemos que Europa da esa batalla por perdida? Bueno, sí que es verdad que a día de hoy parece imposible, ¿no?, competir con la innovación de Silicon Valley o con la cantidad masiva de datos que usa China. Nuestro activo principal es el mercado. Es un mercado muy atractivo para todas las empresas. Entonces, intentar marcar las reglas de juego a nivel global es nuestra principal arma. Pero sí que es verdad que a la vez, pues a través de, por ejemplo, la ley de chips, se está intentando, ¿no?, que la Unión Europea también desarrolle sus propias capacidades. La ley de chips, por ejemplo, pone como objetivo para el año 2030 que la Unión Europea tenga una cuota de mercado del 20% de los semiconductores a nivel global. También con la ley de materias primas críticas, donde también se busca que la Unión Europea, en estas franjas de la cadena de valor de la inteligencia artificial principales, que luego te permiten competir a nivel tecnológico con los dos gigantes, pues tengamos posibilidades de competir con ellos, ¿no? Hay una clara intención de, a medida que también regulamos, también buscar una reducción de las dependencias hacia China y Estados Unidos. Claro, porque de cara al ciudadano europeo, ¿no?, que observa esto, puede generarle un debate inconscientemente, ¿no? Porque regular la inteligencia artificial podría frenar la innovación, pero a la vez también puede generar más confianza en ella por parte del ciudadano, ¿no? Saber que los datos están protegidos, que tenemos cierto control sobre esta herramienta, así que yo creo que eso ha sido y probablemente sea un debate, ¿no? Sí, ese es el principal debate, ¿no?, entre más que simplificar, de regularizar para fomentar el desarrollo de las empresas, de nuestros propios campeones, ya no nacionales, sino campeones europeos, ¿no?, esas empresas punteras, o mantener lo que ha sido siempre el modelo europeo, que es la de un mercado regulado y innovación tecnológica sí, pero no a costa de, por ejemplo, los derechos de los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, Marcel, por ir terminando, simplemente te voy a preguntar, y retomando el caso que teníamos hipotético de antes, ¿qué debería hacer nuestro personaje, Antonio, después de haber detectado este error? ¿Cuáles serían sus pasos? Pues mira, si este error ha sucedido en una consulta personal que no trasciende a mayores y no ha estado informado de que estaba utilizando inteligencia artificial, puede ir a las autoridades competentes para que investiguen el caso y, si es oportuno, se sancione al proveedor de ese sistema de inteligencia artificial. Lo mismo puede hacer también en el caso de que fuese vinculante, y ahí además se activan mecanismos todavía más robustos con sanciones todavía más grandes para ese proveedor. Lo que tenemos que tener claro siempre es que existen mecanismos que nos protegen frente a la toma de decisiones automatizadas a través de inteligencia artificial. Bueno, pues con ese rayito de esperanza nos vamos a despedir. Un rayito de esperanza en el sentido de que no demonicemos a la inteligencia artificial, que vemos que está regulada, que tenemos derechos que nos respaldan, y eso es lo más importante de todo. Marcel, muchísimas gracias por habernos bajado a tierra algunas de estas cuestiones que de primeras parecen un poco complicadas, o que en nuestro día a día hay ciertas políticas europeas que no nos afectan. Vemos que sí, vemos que todo está regulado y que seguimos en el proceso, ¿no? Así es. Muchas gracias a vosotros por la confianza y por la invitación. Gracias y hasta la próxima. Un saludo. Podcast Canal Senior. Y recuerda, si no lo sabes, apréndelo.